Buenos días. Nuestro tema de hoy es el tema de gestión de riesgos en seguridad de la información. Entonces, comencemos primero aclarando qué es seguridad de la información. La seguridad de la información es el conjunto de medidas preventivas y reactivas que permiten resguardar y proteger la información, ante lo cual, a través de esta presentación, vamos a aprender cómo identificar, clasificar y valorar los riesgos asociados a seguridad de la información. Para ello, entonces, vamos a comenzar. El objetivo es dar a conocer la metodología para la identificación, clasificación y valoración de los riesgos de seguridad de la información. ¿En qué momento se debe hacer esta gestión de análisis de riesgo? Los riesgos deben ser valorados cada vez que haya un cambio a nivel de la infraestructura tecnológica o la forma en que se maneja la información. Al igual que cuando se concibe el desarrollo de un nuevo producto ante un incidente de seguridad o un cambio significativo a nivel de la empresa. Para iniciar esa gestión de riesgos en seguridad de la información, lo primero que debemos hacer es conocer la empresa a la cual se le va a hacer el análisis o, o la gestión de riesgos de información. Entonces, ese conocimiento debe abarcar diferentes aspectos como son el social, el político, el económico, el tecnológico, el humano, el cultural y sobre todo conocer la infraestructura física de la empresa. Esto nos permite tener un conocimiento claro de en qué ambiente está la empresa, qué hace, cómo lo produce, a quién van dirigidos los productos o los servicios que presta. Posteriormente, viene la etapa de la identificación de la categoría del riesgo, que en otras palabras es la definición de las categorías del riesgo que se tendrá en cuenta para la gestión de riesgos, teniendo en cuenta que un riesgo representa el nivel de incertidumbre para el cumplimiento de los objetivos de la empresa, de acuerdo con las amenazas que se pueden presentar frente o contra la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información. Un punto importante, una vez que hemos conocido la empresa y hemos identificado las categorías de riesgo, es importante conocer qué amenazas podrían o tienen esta empresa, ¿sí? Entonces, es importante, perdón, es importante identificar que las amenazas son cualquier factor que puede generar un impacto negativo a la empresa. Para esta metodología, las amenazas se clasifican como deliberadas, accidentales, del entorno, externas o internas. Por ejemplo, una amenaza puede ser un empleado inconforme, una persona externa que quiere obtener información, perdón, o una catástrofe natural que se presente, por mencionar una solamente, una inundación que pueda afectar la empresa y genere alguna indisponibilidad en el producto o en el servicio que está prestando. Posterior a la amenaza, debemos identificar las vulnerabilidades, donde una vulnerabilidad es una mala configuración, por ejemplo, una mala configuración de un servidor en una estación de trabajo, en un servidor, o una persona no consciente de los temas de seguridad de la información, que por ejemplo comparta su clave, algo físico como una cerradura defectuosa, algo tan sencillo como una puerta abierta o la ausencia de guardas de seguridad, entre otros. ¿Sí? Ok.
Ok, entonces ahora pasemos a un punto muy importante y es la identificación del responsable del riesgo. Una vez yo he identificado un riesgo y lo he clasificado posiblemente en alto, medio o bajo, es importante que ese riesgo tenga un responsable. ¿Un responsable para qué? Para que ese responsable sea la persona que defina qué se hace con ese riesgo. Si se le aplica un control o simplemente se ignora o busque un presupuesto para comprar o definir un control y posteriormente implementarlo. Entonces, ese es el papel importante del riesgo, perdón, del responsable del riesgo en este caso. Una vez yo tengo el responsable, identificado amenazas, he identificado vulnerabilidades, viene la etapa de evaluar los riesgos, ¿sí? Para esto debemos analizar la probabilidad de ocurrencia o la probabilidad de ocurrencia o de que una amenaza aproveche una vulnerabilidad y el impacto que puede tener la empresa frente a la conjugación de eso, de que una amenaza aproveche una vulnerabilidad y genere un impacto negativo en la empresa. De eso se trata la evaluación de riesgos. Una vez yo he identificado esos riesgos, entonces lo que yo tengo que pensar es en cómo voy a solucionar o a minimizar esos riesgos. Aquí utilizo la palabra minimizar, pues porque un riesgo no se puede eliminar de un momento a otro, ¿cierto? Es importante tener claro eso de que siempre logro es minimizar un riesgo, más no eliminarlo en su totalidad. Entonces, para lograr eso, yo tengo que definir algunas opciones de tratamiento de riesgo. Perdón. Una vez se haya valorado el riesgo, se puede generar cuando una amenaza aprovecha una vulnerabilidad sobre la empresa. Esto se debe definir qué hacer con ese riesgo, ante lo cual nosotros podemos definir primero, evitar que ese riesgo se siga presentando. Si hay un proceso que me está generando un riesgo que para mí es crítico o alto, yo simplemente puedo decir, ese proceso ya no lo voy a generar más. Entonces simplemente elimino ese proceso dentro de mi etapa productiva o dentro de mi prestación del servicio. De igual forma, yo puedo transferir ese riesgo a un tercero. Este es el típico caso en que yo sigo con ese riesgo latente, pero detrás de eso hay un riesgo que me soporta o que me respalda. En el momento en que ese riesgo se materializa, entonces esa, esa carga, tal vez financiera o de alguna categoría, se transfiere, en este caso, a la entidad aseguradora. También puedo mitigar ese riesgo. Este es el caso en que yo digo, a ese riesgo que está en este proceso, yo le voy a aplicar este control para que se minimice, ¿sí? Para que en el momento en que se presente, no sea, en el momento en que se materialice ese riesgo, no genere un impacto negativo alto frente a la empresa. O simplemente la última opción frente a ese riesgo es aceptarlo, que en otras palabras es convivir con ese riesgo. Yo simplemente como empresa sé que, perdón, sé que ese riesgo lo tengo ahí, voy a convivir con él y simplemente hago eso, convivir el riesgo, lo dejo, sigo operando, esperando que en ningún momento se materialice, pero soy consciente de que en algún momento se puede presentar. Una vez yo he identificado los riesgos, los he valorado y he decidido qué hacer con ese riesgo, debo pensar en los que tengo que mitigar, ¿cierto?
Los riesgos que tengo que mitigar son los donde yo debo invertir dinero, recursos, personas para que hagan algo, definan algo e implementen un control, comprar un control o simplemente cambiar un proceso, colocar un control adicional. Eso significa que yo debo generar un plan de tratamiento del riesgo en el cual yo defino los responsables, las fechas programadas, los resultados esperados de los tratamientos. Tengo que definir un presupuesto, tengo que definir unas medidas de desempeño y definir un proceso de revisión para validar la efectividad de esos controles. En el tema de los controles, ¿cierto? Ya una vez que he dicho, mire, voy a implementar esta herramienta que me va a mitigar tal riesgo, simplemente, pues, cuando yo digo voy a implementar eso, tengo que evaluar el costo de ese control frente al beneficio. Lo importante es que el control nunca me supere el impacto negativo o el impacto económico que pueda tener en el momento en que se me presente, se materialice ese riesgo, ¿cierto? Entonces es importante que los controles antes de comprarlos o antes de hacer una inversión, hacer ese análisis de costo-beneficio del control que he definido o seleccionado. Una vez los controles están implementados, sí, que yo ya sé que de alguna forma eso me está mitigando, lo importante es hacer un seguimiento y una revisión, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que cada, que con cierta frecuencia yo debo validar la efectividad de esos controles, ¿sí? Ya sea mirando a ver si los incidentes que podría generar ese riesgo se han disminuido o o si se ha presentado alguna novedad, o si de pronto se me estaba perdiendo información, si se estaba perdiendo la integridad de la información, eso se ha disminuido. Eso de seguimiento debemos hacerlo y para eso debemos definir unos indicadores de riesgo, ¿cierto? Que simplemente de acuerdo a la necesidad de la empresa, yo defino unos indicadores de riesgo para que permitan el monitoreo efectivo de los riesgos y sobre todo de los riesgos en cuanto a su no presentación y en cuanto a los controles frente a su efectividad que permita validar que todos los días o efectivamente ese riesgo, perdón, ese control está mitigando ese riesgo y que se ha eliminado ese riesgo o se ha minimizado mejor frente al impacto que hemos tenido. Hasta aquí es el tema de gestión de riesgos en seguridad de la información. Muchas gracias.